Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, para todo el equipo de la radio y para la audiencia. Bueno, gracias por este tiempo. Bueno, enero es una fecha en la que muchos y muchas cambian de alquiler, cambian de casa, de departamento, otros tienen que renovar el contrato y estábamos haciendo un análisis ayer del valor de la renovación de contrato y incluso tenemos números por encima del 80%, ¿cierto? De los valores de la renovación de contrato. Sí, totalmente. En principio, bueno, la situación se viene agravando cada vez más con los precios que tenemos exorbitantes en Neuquén, eh, con la falta también de oferta de alquiler. Y bueno, nosotros lo que siempre aclaramos es que una cuestión tiene que ver con el ajuste anual dentro del contrato que lo establece el Banco Central en base a un índice, con la Claro. nueva ley, ¿no? Con la nueva ley que ya no es tan nueva, ¿no? Que desde el 1 de julio del 2020 ya está vigente, Sí, que sigue vigente. Entonces, bueno, ese índice está dando anual el 83%, ¿no? Entonces, para aquellos que firmaron contrato en enero del 2022, les toca ese ajuste, ¿no? claro. No tuvieron aumento durante un año y tienen ese ajuste del 83%. Pasás de pagar, Para, por ejemplo, 50.000 a 90.000 aproximadamente. claro, aproximadamente. Para aquellos que firmaron en enero del 2021, tienen el índice acumulado y siempre se hace el cálculo del precio inicial del contrato, esto con la ley que está Bien, vigente. Entonces, supongamos que en enero del 2021 el aumento era de un 40%, más el 80%, se hace el 120% del precio siempre inicial, no es acumulativo como era antes. Eso siempre lo aclaramos porque nosotros solemos tener reclamos todos los días o hacemos asesoramiento y siempre se calcula sobre un valor que no es el que da el índice, ¿no? claro. Entonces, bueno, por un lado aclarar eso, que el 83% es el aumento del ajuste para aquellos que tienen el contrato vigente. Ahora, cuando vas a renovar el contrato o cuando iniciás un contrato de alquiler, ahí tenemos el problema más grave que tenemos en la Argentina, es que el precio del alquiler no está regulado, no hay precio de referencia, Claro. el Estado no interviene ahí, más allá de tener la normativa vigente, entonces queda liberado a esto de la oferta y demanda con una inflación de 3 dígitos y bueno, un contexto bastante desfavorable que complica todo, porque bueno, obviamente tenés el aumento en el alquiler o te piden una locura cuando vas a renovar y todo aumenta, ¿no? La nafta, la prepaga, los colegios, la comida. Entonces, bueno, la verdad que la situación es bastante complicada. Sí, también Federico, si vivís de alguna manera en el día a día, resulta complejo ingresar a un departamento. No recuerdo ahora cuáles son los límites que ponía la ley a esos montos que piden, por ejemplo, las inmobiliarias o los particulares incluso para ingresar a un departamento, pero muchas veces tenés que hablar de 3 alquileres para poder mudarte y empezar a vivir en un departamento nuevo. Sí, hoy necesitas 3 alquileres porque tenés que pagás el alquiler, el mes de depósito y la comisión inmobiliaria. Claro, En otras provincias hemos podido avanzar con respecto a la comisión inmobiliaria que la paga solamente el propietario. Y en Neuquén tenemos ingresado el proyecto en la legislatura, pero no hemos podido avanzar. Tuvimos reuniones con todos los diputados, con los bloques, pero no la quieren tratar, digamos, ¿no? claro. Esto quiere decir de que, bueno, tenés una normativa nacional, que es la 27551, que reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, pero después las provincias regulan lo que es honorarios y lo que es comisión inmobiliaria. Entonces, nosotros tenemos en Neuquén que un 2% del total del contrato de comisión lo paga el propietario y el 3% el inquilino. Lo que vemos Claro, nosotros que es totalmente injusto, ¿no? claro. En Río Negro sí hay una ley provincial que establece que la comisión inmobiliaria la paga el propietario solamente, que en la realidad también se la hacen pagar al inquilino y nadie lo controla, ¿no? Claro. Pero sí, necesitas 3 meses para ingresar y ahí vos no tenés ningún tope, ninguna referencia, ningún techo de lo que te pueden aumentar. A veces para renovar te están pidiendo un 100%, un 110%. Lo único que tenés regulado con la nueva normativa son los 2 ajustes anuales dentro del contrato que establecen un tope en base al índice del Banco Central. Después no tenés topes de aumento en las renovaciones.
Claro, Federico, vos hoy decías que desde ya julio del 2020 que rige esta ley de alquileres, desde inquilinos, ¿qué balance hacen de la ley? ¿Creen que hay que renovarla, que modificarla en algunos aspectos? ¿Cómo la ven? Mira, nosotros lo que planteamos es que la ley es un piso normativo. Hacía casi 40 años en la Argentina que no teníamos una ley de este tipo, que regule o comience a regular algo que estaba totalmente desregulado. El gran problema es que el Estado no la hace cumplir, es decir, tenemos la normativa pero no se cumple. No hay sanciones, no hay órgano de contralor que lo establece la ley. La ley también establece un programa nacional de alquiler social que el gobierno nunca lo implementó. Claro. Es decir, que nosotros defendimos el contrato al plazo mínimo de 3 años porque es lo que tiene la mayoría de los países europeos y es donde, medianamente, donde hay una regulación, es lo que funciona. Entonces vos pasaste de un contrato de 2 años a 3 años con la ley, que primero te da estabilidad y segundo te impacta económicamente porque vos antes, a los 2 años, tenías que renovar y volvemos a lo que decíamos recién, esa renovación no tiene un tope, no tiene un techo. Claro. Entonces ahí te pedían cualquier cosa. Ahora tenés 1 año más, tenés 3 años, entonces te impacta económicamente. Y después, que tenés, si bien el aumento es del 83% con el índice oficial, está bastante por debajo de la inflación. Entonces lo que te permite es pagar un precio de alquiler durante todo un año y tener un techo que no te pueden aumentar por encima de ese 83%. Entonces, digamos, siempre decimos lo mismo, el 83% es alto, está difícil. Ahora, si estaríamos con la ley anterior, sería peor, sería totalmente peor, porque tendrías contratos más cortos de 2 años, tendrías que renovar y pagar cualquier cosa ahí, y además tendrías aumentos semestrales y acumulativos, como eran antes. Entonces, imagínate con una inflación de 3 dígitos, ponele que te estén aumentando semestralmente, como te hacían antes, consideraban la inflación, y te decían, bueno, te aumento un 50% semestral. Claro. Pero el segundo aumento del 50% era sobre ya el aumento que te habían hecho antes. Terminás pagando más del muchísimo 83%. De hecho, hay muchos contratos de alquiler que están por fuera de la ley, Federico, esto me imagino que ustedes también lo contemplan, y que te ofrecen esta posibilidad, no aumentos semestrales, pero te conviene porque no viene tan de golpe como con la ley de alquileres. Digo, es una de las propuestas de algunos de los propietarios, ¿cierto? Totalmente. Nosotros hicimos el cálculo, lo sacamos a las redes sociales, venimos haciendo un trabajo en ese sentido. Cuando vos tomás el global, en realidad con la nueva ley te ahorrás 3 meses de alquiler. Claro. ¿Viste? Lo que pasa es que no se ve porque el impacto es grande del aumento, entonces, obviamente, si te viene un aumento del 83%, vos decís, che, pará. Pero tú pagaste un año entero, pagaste un precio único. ¿Qué precio de la economía argentina se mantiene ni siquiera durante un mes? Claro. Entonces, bueno, obviamente, y de los propietarios se quejan de la ley y eluden la normativa y sacan ofertas para alquilar porque no les conviene, porque estamos hablando de la rentabilidad del mercado inmobiliario. Claro. Entonces yo antes, si era propietario, antes a los 2 años ya te podía renovar y te podía pedir cualquier cosa. Sí, y además te hacía aumentos semestrales y acumulativos. Hoy no puedo tocar ese precio durante un año. Entonces te metés con la rentabilidad de... Y después el otro tema que establece la ley es el registro de contrato en AFIP, que nadie registra el contrato. Los contratos no registran y muchas veces, en la mayoría digamos, del gran mercado inmobiliario no se conocen quiénes son los propietarios. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué proceso vemos nosotros? Que cada vez hay mayor concentración. En Neuquén se ve la relación entre la renta petrolera, el mercado inmobiliario, el mercado financiero, el mercado turístico también, en las localidades donde no se encuentra vivienda permanente y hacen contratos para el turismo en dólares, pero además expulsan a los inquilinos en temporada alta porque no les conviene. Todo el año y te tenés que ir en diciembre o enero. Exactamente, y el Estado que mira para otro lado, porque en realidad queda esto que vos decías. Nosotros todos los días tenemos reclamos con extensiones de un año de contrato que son ilegales. La figura del comodato, que es ilegal también. La firma de pagaré, que lo establece la ley, la 27.551, que no podés firmar un pagaré atado a un contrato de alquiler, que también es ilegal. En la provincia de Río Negro tenés una ley provincial que establece que la comisión inmobiliaria tiene que pagar al propietario, y se la cobran también al inquilino. Que tuvimos varios reclamos favorables de inquilinos, ¿no? Que salieron a favor en defensa del consumidor. Pero bueno, es toda una lucha de que esto se cumpla. No está mal la ley, sino que el problema es que en realidad el Estado no la hace cumplir.
Ahora, en esto que decía Federico hoy también de la oferta y la demanda, que termina muchas veces siendo que la variable que domina los alquileres, ¿cómo está el nivel de oferta y demanda en Neuquén, pensando en las viviendas ociosas y demás? Y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay países que han tomado medidas sobre eso, ¿no? Del hecho, por ejemplo, de obligar a los propietarios a alquilar y demás para, de alguna manera, regular esto de la oferta y la demanda. Claro, nosotros lo que vemos es que en Neuquén se está viendo ese fenómeno que pasa en Capital Federal, en Rosario, en las grandes ciudades, que es de los edificios de lujo vacíos, Claro. ¿no? Porque al gran mercado inmobiliario no le interesa tener inquilinos, ¿viste? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado también se retira oferta para alquilar y se pone a la venta, o directamente se retira, y eso obviamente te eleva los precios. Y después que, bueno, claramente no hay ninguna política activa, ni del gobierno provincial, ni a nivel nacional tampoco, con respecto al acceso a la vivienda por alquiler, ¿no? Esto Claro. de el impuesto a la vivienda ociosa, esto de poner precios de referencia en alquileres, las estafas muchas veces por redes sociales, y que tampoco el Estado se involucra ahí en la cuestión de la publicidad, ¿no? Digamos, el que tiene una vivienda agarra, pone en Facebook que la alquila, no la registra, nada, da algún recibo de librería, no da factura y no registra la vivienda para alquiler. Claro. Entonces, bueno, hay todo un desfasaje donde no hay ningún tipo de control, y queda liberado al propietario y al inquilino, y que muchas veces se arreglan como pueden, o esto de lo que se dice, ¿no? El acuerdo entre partes, Sí. en una relación que es totalmente asimétrica, donde muchas veces la mayoría de las veces a los inquilinos le tienen que aceptar las condiciones que les imponen, porque se trata de la vivienda, de la familia y de un lugar donde establecerse. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa en la realidad? Te dicen, mirá, no te voy a hacer un contrato por 3 años, pero te voy a hacer por 1 año y te voy renovando, y mira, no te voy a dar factura, pero te cobro menos, y bueno, Sí. se terminan aceptando esas condiciones y se le echa la culpa a la ley, se le echa la culpa, no sé, al Estado que interviene. Bueno, más o menos eso es lo que vemos nosotros, pero sí cada vez hay más viviendas ociosas y se retira oferta para elevar los precios. Claro. Federico, muchísimas gracias por este tiempo, muy bienvenida la charla, así que si te parece renovaremos el contacto más adelante, muy amable.